Cuando una persona llega al mundo, se supone que si tiene vulva, se sentirá mujer y le gustarán los hombres. Por lo contrario, si tiene pene, se sentirá hombre y le gustarán las mujeres. Si eso no es así, pertenece a la comunidad LGBT+, compuesta por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis y demás. Pero, ¿desde cuándo existen este tipo de personas? Hay evidencia de que ya en la prehistoria y en las primeras civilizaciones existían personas homosexuales, pero en aquellos tiempos nadie se definía como homosexual o heterosexual. La homosexualidad masculina, por ser la más evidente, ha estado presente desde tiempos remotos, siendo aceptada como un privilegio de los hombres que dirigían los destinos de las nacientes naciones. Aun cuando en el Egipto antiguo la homosexualidad masculina era penalizada, en Grecia, por ejemplo, la pederastía formaba parte de la vida cotidiana de los nobles y la prostitución masculina estaba reglamentada. Existen registros que dan fe de las preferencias sexuales de Carlos Magno y Sócrates, por mencionar algunos personajes célebres de la historia, lo que evidencia la existencia de la homosexualidad desde la era de la antigüedad, y nos ayuda a ver que se trata de un hecho que no es moderno, sino que ha venido acompañando a la humanidad a lo largo de la historia. Se adoptó el 28 de junio, día en el que sucedieron los hechos, como Día Internacional del Orgullo de la Comunidad Homosexual. La manifestación estadounidense no ha sido la única experiencia relevante en el continente americano. En esta región se han organizado importantes movimientos en defensa de los derechos sexuales. La historia LGBT en Argentina refiere la primera marcha del orgullo gay, lésbico, trans, realizada el 2 de julio de 1992, en la cual participaron alrededor de 300 personas en defensa de sus derechos sexuales. Históricamente y hasta en la actualidad, las mayores religiones del mundo han tenido una actitud condenatoria hacia las personas que manifiestan una conducta homosexual, considerándolo como un problema moral o biológico. Por esta razón se intenta eliminar o disminuir los deseos y comportamientos homosexuales a través de terapias alternativas. Estas son una serie de prácticas pseudocientíficas aplicadas para lograr un cambio en la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de personas que difieren con una heterosexualidad binaria cisgénero. Por lo contrario, estos métodos, presentados como la cura para una enfermedad, terminan poniendo en peligro la estabilidad e incluso la vida misma de estas personas. En Argentina siguen existiendo estas terapias. Sin embargo, ni el Estado Nacional ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron. En aquellos momentos, mis esfuerzos para convertirme en heterosexual eran infinitos. Incluso le pedí a un amigo psicólogo que me diera electroshocks. Me trajo fotos de mujeres y de hombres, ambos atractivos. Me dio los controles y en la pantalla iban saliendo las fotos. Con cada hombre guapo me electrocuté a mí mismo. No funcionó. De hecho, mientras me daba los electroshocks, me sentía más atraído por el asistente del doctor. En Argentina siguen existiendo estas terapias. Sin embargo, ni el Estado Nacional
ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron. De acuerdo a las características que éstas presentan, se considera que violan los derechos humanos de las personas LGBT, ya que desafortunadamente algunos profesionales de la salud mental, guías espirituales o familiares directos ejercen estas prácticas contra menores de edad, personas jóvenes y adultas. Nació en La Plata el 22 de septiembre de 1957 y falleció en Buenos Aires el 20 de agosto de 1996. Es reconocido y recordado por ser el primer presidente de la comunidad homosexual entre 1984 y 1987, y por encabezar en 1992 la primer Marcha del Orgullo en Buenos Aires. En 1991 fundó además la Asociación Gays por los Derechos Civiles. Ayudó a impulsar el primer proyecto de unión civil y la inclusión de la orientación sexual en la cláusula antidiscriminatoria de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Una plaza en el barrio porteño de Constitución y una estación de subte de la ciudad llevan su nombre, y el 20 de agosto, día de su muerte, se estableció como el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Su activismo se basó en la búsqueda de visibilidad mediática. Escribió en diarios y participó en programas de televisión. En 1984, abrazado al activista Raúl Soria, protagonizó la portada de la revista 7 Días. La misma mostraba por primera vez a una persona homosexual asumiendo públicamente su sexualidad. También publicó el libro Homosexualidad en Argentina, el cual se lo dedicó a su pareja Pablo Ascona, sus compañeros de activismo y a las madres de Plaza de Mayo. Sexo biológico. Hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables, como por ejemplo cromosomas, pene, vagina, etc. Género. Es una construcción social y cultural binaria comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de hombres y mujeres. Identidad de género. Es la vivencia de género tal como cada persona la siente, por lo que puede corresponder o no al sexo biológico. Expresión de género. Se vincula con cómo nos mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, etc. Y por último tenemos orientación sexual. Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Olvídala, es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo, es que no puedo hacerlo, si por dejar sus sueños me cause mi herida. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene. Bese, cada vez son más los que se enamoran del verdadero sabor a frutas. Como Carrefour confía completamente en su calidad, Cristian y su corneta comunican compromiso copado. ¡Clientes! Les cuento. En caso curioso que caballero canoso clave caninos en churrasquito complicado de cortar, o que consumidor cuestione consistencia del choclo, o ciudadana colgada confunda curry con comino, calma. Case lo que compró y concurra campante un Carrefour cercano. Que si son cosas Carrefour, Carrefour le compensa cada centavo. ¿Crédito o cash? ¿Cómo? ¡Crédito o cash! ¿Cómo se le cante? Si
compras productos Carrefour y alguno no te conforma, te devolvemos la plata. Con C de compromiso. Con C de Carrefour. Con una enorme lucha en las calles, se conquistó la Ley de Identidad de Género 26.743, por la cual toda persona tiene derecho a reconocerse a sí misma sin importar el sexo biológico con el que haya nacido. Con esta ley, el Estado argentino se comprometió a no patologizar a las personas trans y travestis, lo que quiere decir que se deja de tomar esto como una enfermedad o un trastorno. También se reconoce la identidad autopercibida en el DNI a través de la elección del nombre con el que la persona se identifique. Pero, ¿qué tan respetados están estos derechos? Del relato a la realidad de las personas trans travestis, parece que hay un abismo. En nuestro país existen más de 1000 niñas y adolescentes trans. En este documental tomaremos algunos datos correspondientes a la Asociación Civil Infancias Libres en las últimas investigaciones respecto a nuestro país. La asociación tomó datos de junio de 2018 y junio de 2021 en distintas experiencias en las que todas las infancias y adolescencias trans travestis transitaron por la asociación. Se realizó 200 encuestas con las madres, padres y responsables de las niñas que pasaron durante esta asociación. Durante el periodo antes dicho, junio 2018 y junio 2021, el 66% de las familias residen en el Gran Buenos Aires, el 8% en el interior y el 16% restante en Capital Federal. El 60% de las familias declaró que no conocían ninguna experiencia de niñez trans travesti anterior a la de su hija. Se observa que el nivel de desconocimiento aumenta entre las familias residentes en el Gran Buenos Aires, un 74%. La mayoría tuvo como primer acercamiento a esta temática consultas con médicos que no dieron una respuesta a su demanda de información. El 89% de los responsables de las niñas son madres, mientras que el 10% son padres y el 1% tienen otro vínculo. Estos datos visibilizan que son las madres quienes están a cargo de la crianza. Por otro lado, una estadística realizada por la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans durante el año 2020 da cuenta que existe un porcentaje del 70% donde la expulsión del hogar se realiza durante la adolescencia, entre la edad que ronda entre los 13 y los 17 años. Como señalamos, gracias a la lucha de la comunidad LGBTI+, y diversos sectores que tomaron las calles reclamando su derecho a que el Estado reconozca su identidad de género, en el año 2012 se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género, la cual establece en su artículo 2 que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual de la persona y su género en la que ella siente. El artículo 5 determina que los niños, niñas y adolescentes que deseen efectuar un cambio de género y nombre deben hacerlo a pedido a través de sus representantes legales y con una expresa conformidad del menor. El registro de las personas está obligado a reconocer la identidad de género sin trámite judicial, como dice el artículo 6. Desde la sanción de la ley hasta el año 2018, el Registro Nacional de las Personas realizó un informe en el cual discrimina, según la edad etaria, los cambios de género realizados en el DNI. De 1 a 5 años hay 5 niños que pasaron su identidad de género, de 6 a 12, 30 niños, de 13 a 15, 66 adolescentes, 16 a 17 años, 154, de 18 a 21, 1.400 y de 22 a 30 años, 3.285 jóvenes. Más allá de estos datos, el informe de Asociación Infancias Libres da cuenta que el 36% de las familias que realizaron el trámite de rectificación han tenido dificultades para poder concluirlo, principalmente los realizados en el Gran Buenos Aires, donde el nivel de incidencia de dificultades asciende al 44%. La última estadística realizada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, que, frente a la pregunta ¿a qué edad te diste cuenta de tu identidad de género?, el 76% contestó que antes de los 18 años. Al respecto, el informe de la Asociación Infancias Libres
sostiene que la mayoría de las niñas y adolescentes de la asociación se perciben dentro de la feminidad trans, un 63%, mientras que el 37% restante lo hace dentro de la masculinidad trans. La mayoría de los niños se encuentra dentro del segmento etario de 4 a 11 años, un 77%, y si diferenciamos entre dos segmentos encontramos que la mayor cantidad de niñas que tienen entre 6 y 11 años, el segundo lugar son para los adolescentes, que alcanzan el 23% de los integrantes de la asociación, y luego le siguen niñas entre 4 y 5 años. Las niñeces menores de 12 años aún reafirman el binario de género masculino-femenino en su mayoría, mientras que algunos adolescentes están cuestionando fuertemente esta construcción binaria. Muchas niñas se autodenominan travitas, niñas travestis, y esto se debe a que tienen otra perspectiva por el acompañamiento de personas travestis y trans adultas que les abren la posibilidad de poder representarlas, poder identificarse con ellas. Sin embargo, la posibilidad cuestiona la propia identidad. Sin la efectiva aplicación de la ESI, aún con su estructura binaria, es un obstáculo innecesario para miles de niñeces y adolescentes. Respecto al tipo de educación, se encuentra repartido entre educación pública un 65% y privada 35%. El 96% recibe una educación laica, mientras que solo el 4% recibe una educación privada religiosa. El 73% de los colegios no se encontraban preparados para brindar una respuesta adecuada a las experiencias de las niñas, mientras que en un 35% de incidencia, las instituciones intentaron colaborar con lo que se encontraba a su alcance. Desentendiéndose de su responsabilidad y con un número alarmante en cuanto al conocimiento de la Ley de Identidad de Género 26.743, aprobada en 2012, y su aplicación, un 95% las escuelas desconocen la ley. En cuanto a las familias la acercan, un 70% se niegan a respetarla. Es importante pensar que el presupuesto en 2021 para el programa de educación sexual integral en todo el país es de 112.764.300 pesos, apenas más de 10 pesos por estudiante, mientras que la Iglesia Católica recibe 203.572.246 pesos por un artículo que se mantiene vigente desde la última dictadura militar. De acuerdo a un estudio realizado por la Academia Americana de Pediatría en América Latina, las adolescencias trans tienen mayores probabilidades de suicidio que las adolescencias cisgénero. Su última investigación del año 2019 arrojó que el 85% de los adolescentes trans reportaron considerablemente el suicidio como una opción. Esta cifra baja al 56% cuando reciben un apoyo y contención por parte de su familia. En cuanto a la Argentina, el relevamiento realizado por la Asociación Civil Infancias Libres, el 47% de las niñas y adolescentes ha manifestado de alguna manera sentimientos vinculados con la muerte o deseos de morir. No se observan diferencias en cuanto al plano en la identidad de género, aunque sí es relevante remarcar que entre los adolescentes el nivel de incidencia aumenta hasta el 64%. Pero frente a esta situación, no hay ninguna política pública de salud mental orientada al acompañamiento de esta población. Nuestro país cuenta con el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad, organismo contemplado en la Ley 26.061 de Protección Integral. Sin embargo, a pesar de la legislación vigente en nuestro país, siguen ausentes políticas sociales para que las infancias y adolescencias puedan ser conocidas en su identidad, libres de prejuicios y discriminación, y que puedan garantizarse sus derechos. Basta solo con problematizar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral aprobada en 2006, que sigue siendo binaria, relación de hombre-mujer, lo cual impide que quienes se autoperciben con otra identidad puedan verse reflejadas. ¿Por qué no existe un programa que contemple, además el acompañamiento a las infancias y adolescencias que se están autopercibiendo por fuera del binarismo? El Estado debe contemplar a las infancias y adolescencias trans, y esto debe ir acompañado por la pelea de las personas trans de derecho al trabajo, a una vivienda digna.
Los datos demuestran que la expulsión del hogar ocurre mayoritariamente durante la adolescencia, en el periodo de 13 a 17 años. Es ahí donde inician un camino donde todos sus derechos empiezan a ser vulnerados por el Estado. Basta con preguntarnos, ¿a dónde podría ir un adolescente trans que no es aceptado en un hogar? Por otro lado, en relación con la situación de la juventud y la precarización laboral, la desaparición de Tehuel, un joven trans, puso al descubierto la situación de muchas personas travestis y trans, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Situación que en pandemia se vio potenciada ante la crisis habitacional, laboral y por el mayor acoso de la policía. ¿Dónde está Tehuel? Es la pregunta que se sigue haciendo su familia y la sociedad. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Si un corazón triste puede ver la luz, yo hago más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. Chao hasta mañana. Personal es conexión total. Chao hasta mañana. Esta es Salus, una nueva yerba de sabor amable. Amable como estos dos animalitos. Hola, ¿qué tal? No quiero ser mala onda, pero soy el diablo. Ustedes dos no pueden ser amigos porque vos, Tucán, sos la merienda del yaguareté. ¡Qué comentario poco amable tiró este mandinga! ¡Denle mate salud a este! Diablos, este mate amable me hizo dar cuenta que he sido un amargo toda mi vida. Así que... En bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. Con mate sal yo me convertí. Tras la recuperación de la democracia en 1983, las leyes del país y la opinión pública tuvieron una evolución notable, progresiva y a favor de una mayor aceptación de la diversidad sexual. En 2003, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Río Negro establecieron la institución de la unión civil de dos personas. El 28 de junio del 2005, Día Internacional del Orgullo LGBT, se formó la Federación Argentina, una organización federal con el compromiso de trabajar para unir el esfuerzo desde todas las organizaciones que a lo largo y a lo ancho del país conforman la institución para aumentar la capacidad de incidencia social y política del movimiento. En el ámbito laboral, desde el 2006, se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual. En julio del 2010 se sancionó la ley número 26.618 de matrimonio igualitario, que anuló toda distinción en géneros y orientaciones sexuales en el derecho de familia, ampliando a las personas homosexuales los mismos derechos conyugales que ya tenían las heterosexuales, incluyendo el derecho a la adopción y el reconocimiento sin distinción de la familia homoparental. En 2012 se aprobó la ley número 26.743 de identidad de género, permitiendo a las personas trans que en sus documentos personales se registren con el nombre y el sexo con el que se identifican. En 2015, tras la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, las parejas, sean del mismo o de diferente sexo, pueden acceder a la figura legal llamada unión convivencial, con la cual se ejerce el derecho a vivir en familia, obteniendo ciertos efectos jurídicos aun cuando no se contraiga matrimonio. Ahora vamos a compartir con ustedes las respuestas a la encuesta que realizamos
a la comunidad LGBT sobre sexualidad y género. Vamos con la primera pregunta de la encuesta. La primera pregunta dice: ¿cuál es tu orientación sexual? Aquí ambos con un 33,3% escogieron entre bisexual o gay. La segunda pregunta dice: ¿cuál es tu identidad de género? Aquí también hubo una gran paridad con un 40% cada una entre hombre o mujer. ¿Crees que hubo progreso en la sociedad a la hora de hablar de género y sexualidad? La mayoría con un 46,7% respondió que sí. ¿Sentiste alguna represalia u obstáculo luego de haber expresado tu sexualidad o género? La mayoría respondió que sí, con un 60%. ¿Sufriste homofobia o transfobia? Con un 80%, la mayoría respondió que sí. ¿A qué edad definiste tu sexualidad? La mayoría respondió en la adolescencia, de 14 a 18 años. ¿A tu familia le costó aceptar tu sexualidad? Aquí también estuvo muy parejo, pero ganó con un 53,3% no. ¿Qué opinas del DNI no binario? Aquí, por una amplia diferencia, con un 66,7%, respondieron estoy de acuerdo. A identidad de género no nos referimos solamente al término frío de la palabra, a hombres y mujeres nada más, para nada. Va muchísimo más allá de eso. Se trata de la búsqueda interna de uno mismo, de quién realmente quiero ser, de cómo me siento cómodo. Pongamos un ejemplo de una persona que ya tiene su vida formada, tiene todo, pero le falta ser feliz. Y de la única forma que sea feliz esa persona es buscar quién realmente es. Pero lamentablemente estamos en un sistema en donde lo nuevo es lo rechazable, es lo repudiable, es lo que te margina de la sociedad. Y por eso hay muchas personas, ya sean gays, lesbianas, trans, que toman muy malas decisiones, tales así como quitarse la vida, debido a que la sociedad no los acepta. No pueden demostrarle al mundo que son iguales al resto por el miedo al que dirán. Y esto no tiene que ser más así. Tenemos que cambiar la cabeza y tenemos que entender que estamos en el siglo XXII y que las reglas cambiaron, que ya no es más el color azul para los niños y el rosa para las niñas. Ahora todo cambió, y todo cambió para mejor, para que progresemos como sociedad, para que abramos la cabeza y para que no sigamos permitiendo que personas se quiten la vida por el solo hecho de no ser escuchadas. Tienen que ser escuchadas, tienen que permitir que podamos escuchar, porque porque todo el tiempo me sorprenden y me emocionan. ¿Cómo lo llamaban a Belgrano en la tropa? Cotorrita. ¿Cómo? Cotorrita. Cotorrita, sí. Él tenía una chaqueta verde. Pero era descalificante, ¿no? No, lo hacían cariñosamente. Ah, sí. ¿No se dijo en algún momento que era homosexual? Sí, bueno, eso pasó por una cosa increíble. Es feo eso. Pues es que San Martín tenía...